Porto Alegre que tem. Volver a dónde, a Brasil. A del todo, el plazo que tengo es hasta julio del 2016 para terminar. Entonces, entonces pues está todo planeado para del doctorado. Presenté el proyecto en diciembre, entonces tengo 3 años y medio para terminar. Todo en portugués. Allá solamente dejan presentar en inglés a los que vienen por allá de Pakistán. Va mucha gente de Pakistán, de por allá de Medio Oriente. Entonces ellos los dejan presentar en inglés. Pero con el tiempo, tuve un compañero toda la maestría que era de Pakistán y hablaba solo en inglés, y después de 1 año y medio ya hablaba portugués junto con todo el mundo. ¿Hola? Entonces... jeito legal, ela que é guria, esse ser e tal. La ciudad es muy bonita. Tiene mucha influencia europea. Esperando o Grenal, passear pelo Brick, num alto astral. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais. Típica ciudad del tercer mundo. É lá que eu vi. Tiene los mismos problemas, la gente vendiendo cosas en la calle, en los semáforos. Entonces, él tiene todos los problemas que quiera, solo que es una ciudad que tiene mucho dinero. Entonces, comparada con otras ciudades, se ve un poco más organizada. Es como la tercera ciudad que tiene más dinero allá en Brasil, después de Sao Paulo y de Río, que está junto con Belo Horizonte, 1,5 millones. Pequeño. Porto Alegre me faz tão sentimental. Y es todo muy centralizado. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre se ve mucho allá, mucha separación de clases sociales. Entonces los que son pobres, todos allá en el sur. Y no hay nada allá, no hay ni una universidad, ni nada. Y los que son ricos también, no llegan ni los ricos. Hay mucha discriminación de clases sociales, y eso también. Entre los brasileños, los gauchos son los más reservados, no son tan abiertos como otras ciudades. ¿Las muestras las colectaste acá en parte ya también o solamente acá? Para la maestría yo todo lo hice allá, fueron muestras de vinos. Ahí están hice un muestreo, es una ciudad con mucha influencia vinícola. Allá queda la región geográfica de Bento Gonçalves, no sé si, bueno, por lo general los vinos vienen demarcados con el origen geográfico. Entonces, el origen geográfico de los vinos que son de allá son de Bento Gonçalves, en general la Sierra Gaúcha. Entonces, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Caxias do Sul. Entonces, todos los vinos vienen con esa marquilla de origen geográfico que les da pues un poquito más de calidad en el comercio. Entonces, vinos que son franceses vienen marcados y tienen el mapita de donde son originarios. Entonces es una región fuerte en vinos y en cervezas artesanales. Eso te iba a preguntar, cervezas artesanales. Es bastante influyente. Jeito legal, ela que é guria, esse ser e tal. Nas manhãs
esperando o Grenal, passear pelo Brick, num alto astral, Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Porto Alegre é demais. Vai com calor, velho. Que calor, velho. Que calor, cara. Ai, abafado esse mormaço que não passa nunca. Mormaço. É um mormaço. Ai, guria, não, olha agora. A ideia é a música, cara. Entrava naquele momento e... Aquele ali não é a Wanda. Mas aquele ali não é o Cigano Igor. Aquele ali, ó. Afu. Afu, hein? Afu. Afu. Muito afu. Não é o Cigano Igor ali. Não. Cara, é o seguinte, ó. Olha, ele tá vindo, meu. Vamos. Guria, coloca meu nome na lista hoje. O meu é sem limão. Aranha, entra no parque Farroupilha. Sem limão, cara. Sem limão. Esse ano eu não consegui. Mas Bienal não é todo ano? Parece que esse ano sai o aeromóvel, cara. Aí... Pra que serve o gasômetro? 3 pra casar. Ah, tá. T1, T2, T3, T4, T5. Luz pra Capão. Em Beverly Hills. Não, ó. Ali é T1, T2, T3, T7. T10, T9, T11, T2A, T-Urca, T tudo. Ai, vamos no banheiro. Partiu? Partiu? Gate? Ah, toca pra Gate, irmão. Toca pra Gate, rapidinho, vamos. Ah, Celso Rotti de novo? Não. Ah, não. Celso Rotti, velho. Mas esse cara já não treinou o Inter? Não. E aí? Bota eu lá. Não. Pô, cresceu! Sí. Mostrándoles un poquito cómo se vive allá. Ese fue Porto Alegre. Ahorita les voy a mostrar un poquito de Río. En Porto Alegre. En la Universidad Federal do Rio Grande do Sul. Eso es Rio Grande do Sul. En el Centro de Biotecnología. ¿Sí? Conoce entonces a la profesora Marileni. Marileni Gen. Y la profesora, debes conocer entonces a la profesora Celia Carlini. Ajá. Hay varios, hay otro que se llama Rogerio Margis también. Estaba en Río, se fue para Porto Alegre. Sí, no, ya se jubiló. Já se jubilou. Finalmente consegui alugar aquele AP. Caro, apertado, mas tem uma vista linda. É a vista. Cristo, né, pô? Porra, só dá pra ver o sovaco. De Cristo. Muito quente hoje. Que isso? Olha a maquilagem derretendo. Tô mole, tô derretendo. Gente, reage. Reage, que calor. Ai, não tá dando não. Muito quente. E o resto da lenda é que amanhã vai bater 20 graus. Mentira! Vamos fazer um fundi lá em casa? Demorou na tua porque eu não quero lavar a louça. Você é sempre desagradável, né?
Tá armando um temporal, Bruno. Então vamos meter o pé antes que o Rio de Janeiro alague, né? Bora. Aí, imagina isso na Copa. A Luana ali. Ai, a Luana tá sempre aqui. Tudo bem, cara? E aí, meu brother, tranquilidade? Tô bem, cara. Pô, vamos marcar uma parada, cara, se fazer alguma coisa, vamos marcar. Com certeza, cara. Demorou, vamos marcar. Meu irmão. Valeu. Vou te ver, brother. Um abraço. Um abraço. Nunca vi na vida. Globo, moça bonita não paga, mas também não leva. Pô, né, que eu detesto funk, cara. Pô, não, na moral, chato pra caceta, cara. Pô. Acho que eles estão gravando alguma coisa ali. Estão sempre gravando alguma coisa aqui no Leblon. Agora, imagina na Copa. Deixa eu pegar a bicicleta. Então, faz uma gentileza você hoje, cara. Então, não vai rolar, gentileza. Eu tô com muita pressa, tô tentando um tempão a bicicleta. Você tá indo pra onde? Eu tô indo ali pra trás. Então, sabe o que a gente pode fazer? Eu pedalo e você vai na cestinha, o que você acha? Quê? Aguenta aí que eu já tô saltando do ônibus. Eu tô aqui na lagoa. Aguenta aí, eu tô chegando. Eu deixo você levar se você só te pagar um show. Melhor, um Gatorade. Olha aí. Sério? Qual é, amiga? Ficou doida? É. Pra que esse casaco? Mas vão pegar ônibus, tem ar-condicionado, não tem? Cara, a Barra é longe pra caralho. Ah, imagina Niterói. Olha que gracinha, onde? Esse restaurante? Você sabe que esse parece ser bom, que eu vi que você ia até no Rio Sol. É mesmo, acho que é novo, hein? Tomou 4 garfadas. Tô maluco, cara. Lotado, cheio pra cacete. Mó empurra. Quente, entendeu? Cerveja quente. Ah, fala sério, não tinha banheiro. Partiu bola preta. Vou ficar aqui pela farm mesmo? Pode ser. E não. Pois é. Tem um ex-bop meu ali, ó. Eu tô afim de falar com ele, não. Mas, Vamos passar. Antes, realmente você acha que você tá disfarçado? Antes? Bora pro voador. Mati, limão! Fala, Mati. Opa, né, filhão? Legal? Tranquilão? De boa. Beleza? Vamos com limão aí. R$3.000 o aluguel de um quarto e sala no Catete. Agora você imaginou uma coisa, na Copa, como vai ser? Eu vazo do Rio de Janeiro antes disso. Ei, tá maluco? Desculpa, tá? Nossa, tá desculpadíssimo. Obrigado, bom dia. Vou me mudar mais não. Ah, eu me mudo. Mas me mudo pra casa dele agora. Partiu essa aí? Passou agora. Não é aquele ex-BBB? Ih, qual é o nome dele mesmo? Ah, eu não sei, eu não assisto isso. Isso, Bial! Elimina ele! Mas vou ter que viajar pra São Paulo pra trabalhar, cara. Partiu essa aí? Já é. Cheio pra cacete, velho. Imagina isso na Copa. R$10, madame. Pô, vou ali rapidão. Posso pagar na volta? Por favor. Não é melhor pagar agora, ele vai arranhar até o carro. Garota, tem um esquema. Peraí, tem um esquema, fugindo flanelinha. Não mexe o carro tanto assim, ele pode perceber. Cuidado com o cocô aí, cara. Obrigado, por favor. Eita. E cuidado, hein? Pode ser dengue. Vira essa boca pra lá, filho. Cara, ó o bueiro, cuidado com o bueiro. Valeu, cara. Pô. Não tá bela não é nada disso. Tá errado. A pontuação tá errada. Ô, Fluminense aí, ó. Deixa eu servir a dama da mesa. Até a boletinha para tudo, Fluminense. Cala a boca, ó, mula vara, dente foda. Ô, vice de novo. Pela florzinha, vamos pedir uma rodada de bolinho de bacalhau. Oi? Eu pago a sua, que você não vai ter grana. Né? Paga isso e paga outra coisa pra mim mais tarde. O quê? Limpa o vidro do meu carro hoje. Limpa o teu carro? Limpa teu carro. Não chora, não. Não chora, sem chororô. Ah, eu sou vice? Então tá bom, sabe o que eu vou fazer? Eu vou te servir, sabe pra quê? Pra tu afogar tua amada. Querido, faz um favor pra gente. Torce pra América. Torce pra América. Ué, imagina na Copa. Imagina na Copa. Agora você imaginou uma coisa, na Copa. Imagina isso na Copa. Oi, pode dar uma olhadinha pra mim, por favor? Obrigada, hein? Muchas gracias por la asistencia. Bienvenidos al seminario que amablemente Mauricio nos trae. La idea es compartir con él. Habría sido muy provechoso para más estudiantes porque él en la parte final nos va a mostrar un poco sobre las posibilidades que hay de intercambios o pasantías o incluso estancias ya de posgrado para los estudiantes que estén pensando y visualizando la tecnología como
estilo de vida. Pues, entonces, por ahora, pues, los dejo más bien ya con Mauricio y seguiremos en contacto con él porque ya la otra semana ya te volvés. Entonces, aprovechemos mientras hace el contacto. Dale. Bueno. ¿Todos me escuchan bien ahí? Uy, sí, hasta yo escuché. Entonces, a continuación les voy a presentar el seminario que está titulado como Diversidad, Bioprospección, Biotecnología de levaduras autóctonas del Valle del Cauca, Río Grande do Sul. Mi nombre es Mauricio Ramírez, soy biólogo de la Universidad del Valle. El año pasado hice la maestría en Biología Celular y Molecular en el Centro de Tecnología en la URGIS y actualmente estoy haciendo el doctorado en el mismo programa. Entonces, el seminario lo que les voy a mostrar es más o menos un bosquejo de lo que he hecho desde que estoy en la Universidad del Valle, en el trabajo de grado, en el pregrado, lo que hice en la maestría, lo que voy a hacer en el doctorado y finalmente, entonces, mostrar la parte de Brasil, qué posibilidades habría de que los estudiantes de pregrado pudieran hacer una pasantía o poder desarrollar su posgrado allá. Entonces voy a mostrarles desde que yo entré en la Universidad del Valle, comencé con el trabajo de grado y fue donde entré en el camino de las levaduras y hasta la parte cuando llegué a la universidad allá en Brasil. Todo lo que les voy a mostrar ha sido financiado principalmente por la Universidad del Valle, por la Embajada de Brasil y administrado por CNPq, que es como el Colciencias allá en Brasil, uno de los dos. Y la parte del doctorado lo voy a desarrollar con una beca de Colciencias. Entonces, pues comencemos hablando sobre qué es una levadura para contextualizarnos. Entonces, principalmente, levaduras son hongos unicelulares, ya sean ascomicetos o acidomicetos. Es un grupo que es artificial, se reproducen vegetativamente, ya sea por gemación, fisión o por esterigmata, y puede llegar a formar estados sexuales en algunos de sus géneros. Entonces, aquí para mostrarles ejemplos típicos de gemación, como se encuentran en Saccharomyces cerevisiae. Muchos de ustedes ya lo habrán visto en laboratorios de biología celular y microbiología. Hay otro tipo de reproducción asexual, que sería la fisión, que es básicamente una división de la célula por la mitad, y un tipo más raro de reproducción sería por esterigmata, que se encuentra solamente en un género de levadura. Entonces, esta sería la típica visualización de una célula de levadura en microscopio óptico. Entonces, ¿cuál es la importancia que tienen las levaduras? No solamente está involucrada entonces en la producción de cerveza, en la producción de pan, como todo el mundo lo conoce y como todo el mundo lo relaciona, sino que también tiene una gran importancia a nivel ecológico, a nivel industrial, a nivel biotecnológico obviamente, y a nivel sistemático. Entonces, a nivel ecológico, porque no sabemos cuál es el papel verdadero que tienen esas levaduras, cómo ella está coevolucionando con otras especies, ya sea de plantas y animales. A nivel industrial, porque está siendo usado actualmente para todo el proceso de biocombustibles principalmente. A nivel biotecnológico, pues lo estamos viendo aquí al frente. Y a nivel sistemático, porque taxonómicamente el grupo de las levaduras es muy complicado de manejar. Entonces, principalmente por el estado telomórfico, el estado sexual y asexual, los sistemáticos y taxónomos le dan nombres a todo, y cuando llegó a la parte de biología molecular, entonces se dieron cuenta que muchas de esas especies que ellos habían descrito, pues realmente eran una sola, y entonces han habido muchos problemas en ese sentido. Y entonces la historia comienza así. Entonces, éramos un grupo de estudiantes, muchos de ustedes reconocerán a Lucerena de William, si estuvieron aquí en el inicio. Estábamos buscando trabajo de grado en la universidad. En ese tiempo solamente ofrecían, nosotros queríamos por genética, y entonces solo ofrecían genética humana y genética vegetal. Y nosotros ni nos gustaba ni la humana ni la vegetal, y entonces nos pusimos a buscar qué podríamos hacer para llegar a trabajar con microorganismos, que era lo que nos gustaba. Y entonces fue cuando buscando encontramos al profesor Esteban, quien al principio nos dijo que él no iba a hacer nada. Y después de hablar mucho con él y convencerlo,
Entonces resolvimos comenzar a trabajar y comenzamos por abrir el laboratorio que estaba cerrado hace muchos años en la universidad. Entonces, todo comenzó por una publicación que él había hecho en el 2008 de un trabajo que él había realizado en Italia. Entonces él se había llevado unos champús para Italia y él había identificado las levaduras que estaban asociadas al champús. Y entonces encontraron varias cosas interesantes. Y entre ellas, pues principalmente la diversidad que se tenía de levaduras en el champús y una especie de levadura que producía un alcohol superior, que es materia prima para un perfume que se hace en Francia. Entonces, obviamente, esa levadura se perdió rápidamente y encontraron otra cepa de levadura que nunca había estado asociada con bebidas fermentadas. Y entonces fue el primer reporte en Colombia de ese tipo de levaduras asociadas a una bebida fermentada. Entonces comenzó toda la investigación por ese lado. Entonces definimos que íbamos a continuar trabajando con levaduras, lo que él había hecho en Italia, entonces íbamos a seguir con eso. Entonces él había hecho un entrenamiento con técnicas moleculares allá en Italia en el 2004 y entonces definimos seguir trabajando con bebidas fermentadas como paso inicial para una investigación a largo plazo. Y así comenzó nuestro trabajo de grado. Y entonces, pues, entre otras cosas, se abrió un curso que también hace mucho tiempo ha estado cerrado ya en la universidad. Escribimos el proyecto, lo mandamos a financiar, nos lo financiaron y iniciamos el grupo de investigación en el 2008. Entonces, lo que les voy a mostrar de aquí en adelante fue todo ese inicio del grupo de investigación, lo que pasó después de mi trabajo de grado, que salimos de la universidad, y después entonces les voy a mostrar lo que hice en la maestría en Brasil, lo que va a hacer en el doctorado, y finalmente hablarles un poquito de Brasil. Entonces, primero les voy a mostrar el trabajo de grado que nosotros hicimos, que fue diversidad de levaduras asociadas a chichas tradicionales de Colombia. Decidimos comenzar por ese lado porque es típico, todo el mundo lo toma casi todos los días en la casa, y entonces creímos que sería un punto de inicio interesante para todos querer saber qué es lo que nos estamos tomando realmente. Entonces hicimos muestreos de chicha de maíz, chicha de piña, chicha de arracacha, que es un poco más raro, pero que mi abuelita lo hacía, entonces era más fácil de poder conseguir el sustrato. Entonces teníamos las chichas listas en el laboratorio, todas fueron elaboradas artesanalmente. Nosotros conseguimos estandarizar la producción de la chicha en el laboratorio y entonces fueron muestreados 3 puntos de fermentación. Entonces al inicio, al punto medio y al final de la fermentación. Y entonces, como les dije, me equivoqué. Como les dije, entonces está aquí todo el proceso estandarizado para la producción de las 3 chichas, y entonces los puntos de muestreo, cómo se aislaron las levaduras. Entonces se tomaban diluciones seriadas a partir de la chicha. De ahí entonces llegábamos y sembrábamos por ¿cómo es que llama en español? Por dispersión, sí. Y después entonces procedía a aislar y purificar por estría y por otras técnicas microbiológicas. Entonces fueron tomadas en los 3 puntos de la fermentación con 5 repeticiones. Después de que teníamos las colonias puras y todas las cepas puras en general, entonces procedimos a realizar la extracción de ADN. Solo que el profesor había trabajado con una enzima en Italia que nosotros no teníamos en Colombia. Y entonces, como buenos colombianos que somos, pues no sabíamos qué hacer en ese caso para romper la pared celular, y abrimos la nevera, lo que había en la nevera. Entonces había una enzima allí, el profesor dijo que la había usado hace mucho tiempo para fusión de protoplastos, y entonces la ensayamos. Nos dio buenos resultados en cuanto a concentración de ADN obtenido, buena calidad, y entonces pues publicamos eso. Entonces, además de que resultó siendo económicamente más barato que usar la otra enzima que se usaba en Italia. Entonces eso nos permitió publicar rápidamente eso. Y entonces, a partir de ese ADN que nosotros hemos extraído, pues se usó un protocolo que él había hecho allá en Italia,
y eran pues PCR-FLPs. Entonces, con unas enzimas de restricción cogíamos un producto que había sido amplificado en una región ribosomal y entonces con tres enzimas las digeríamos, hacíamos el gel y esos perfiles que habían generado los geles los comparábamos con una base de datos que estaba disponible en España. Entonces, a veces conseguíamos identificar las levaduras fácilmente con esta base de datos, otras veces no. Entonces, procedimos a complementar esa técnica que habíamos hecho aquí con secuenciación. Entonces, secuenciamos otra región ribosomal que es importante para identificar las levaduras, comparamos con las bases de datos y conseguíamos entonces llegar a nivel de especie. También teníamos entonces representantes de esos que habíamos conseguido identificar, también los secuenciábamos para confirmar todo. Y entonces encontrábamos cosas como estas, de todo. Encontrábamos levaduras típicas como Saccharomyces cerevisiae, encontrábamos levaduras con pseudohifas, como esta que se encuentra aquí, encontrábamos levaduras con múltiples gemaciones que no se habían despegado, entonces ya ha sido bastante reportado en la literatura. Células con forma de limón, bueno, esto es una tinción con esporas, yo creo que la mayoría lo han hecho, y cepas que aunque estaban puras, tenían todas las formas dentro de una sola lámina. Entonces, cuando uno llegaba a hacer una descripción morfológica de la cepa que usted tenía allí en la placa de Petri, no llegábamos a nada, prácticamente. Entonces, aquí para mostrarles entonces lo que se obtenía en cuanto a los perfiles de restricción. Entonces, cuando se usaban las tres enzimas de restricción para hacer los cortes del producto amplificado, se separaban por grupos las cepas que tuvieran el mismo perfil y las que no. Entonces, es lo que estoy mostrando aquí en este gel. Y se obtuvo resultados como este. Entonces, de las tres chichas, se tenían entonces las especies que fueron más dominantes, que aparecían en casi todas las chichas, con mayor número de aislados. Entonces, entre ellos estaba Candida tropicalis, Piquet guillermondi, Saccharomyces cerevisiae, todas ya reportadas anteriormente en la literatura, entonces no había ninguna sorpresa. Aquí, entonces, también aparecían cepas de levaduras que por lo general no habían sido reportados en bebidas fermentadas, que solamente aparecían en una de las tres chichas. ¿Sí? Entonces ya estamos viendo un diferencial de aporte de levaduras entonces en cuanto a la chicha de maíz, piña y arracacha en cada uno de sus 3 puntos de fermentación. Y aparecieron entonces algunas cepas que no conseguimos identificar ni por los perfiles ni por secuenciación, y entonces los definimos como candidatos a nuevas especies. Eso está todavía en proceso de descripción, ha sido muy complicado, pero estamos ahí aún con ese trabajito. En cuanto a bioprospección, entonces hicimos también algunas pruebas para saber si lo que teníamos en el laboratorio nos iba a servir para alguna cosa después, y efectivamente hicimos algunas pruebas. Unas fueron más que todo para taxonomía, otras sí fueron con vista a desarrollo de bioetanol o resistencia o tolerancia a sales, producción de amilasas, y entonces encontramos que muchas de esas cepas de levaduras conseguían soportar concentraciones altas de etanol, y algunas, muy pocas, conseguían soportar entonces sal, y otras entonces eran asimiladoras de almidón. Entonces, el potencial biotecnológico que se tiene con las levaduras nuestras es bastante grande, y entonces eso las tenemos marcaditas. Terminó el trabajo de grado, nos graduamos todos felices, y entonces procedimos a organizar un curso de corta duración, porque había un interés en traer a varios invitados, para los cuales queríamos entonces escribir un proyecto, desarrollar alguna cosa. Y entonces organizamos ese cursito, donde estuvo el señor Ricardo Niño, el profesor José Armando Arias de México, el profesor Marcos Antonio G. Moraes en Brasil, la profesora Patricia Valenci también en Brasil, y el estudiante, este que está aquí es el estudiante de doctorado
de Esteban en este momento. Entonces, que es Raúl. Entonces, los invitamos a todos, organizamos el curso, hicimos el curso, todo muy chévere, nos dio mucha experiencia en cuanto a organización del curso, que era teórico-práctico, en identificación de levaduras, principalmente también porque teníamos el problema con nuestras levaduras que no habíamos conseguido identificar. Y entonces, esta profesora, que ahorita es mi orientadora de maestría y doctorado, entonces fue la que nos dijo, no, esos sí pueden ser nuevas especies de levaduras, ella es taxónoma. Y entonces, pues, nos trajo muchas cosas interesantes en ese curso. Una de ellas fue eso, entonces decidí que me iba para Brasil. Y la otra es que conocimos los siguientes tesistas en el laboratorio. Entonces, nos dejó muchas cosas interesantes, además de conocer las personas que estaban interesadas y trabajaban con levaduras aquí en Colombia en esa época. Entonces, decidimos a partir de ese curso escribir un proyecto que era más interno de la universidad y que era con formación del Banco de Levaduras de la Universidad del Valle. Ese proyecto se desarrolló entre el 2010 y 2012 y entonces aquí les presento a las chicas que entraron a participar: Jacqueline, Juliet, Luisa, Lina, y como ustedes pueden ver, entonces el grupo comenzó a crecer. Entonces les voy a mostrar así rápidamente cada trabajo que hicieron cada una de ellas. Ahí se me olvidó Ronald, por aquí anda, Ronald está por aquí, que también está terminando. Entonces Lina, ella, y lo interesante de esas chicas que llegaron ahí fue que nos cambiaron totalmente la línea de investigación que nosotros estábamos trabajando. Nosotros llevábamos trabajando con bebidas fermentadas y ninguna de ellas quería trabajar con bebidas fermentadas, pero pues también las necesitamos para hacer el trabajo. Entonces ellas querían trabajar con otros ambientes y cambiamos el rumbo del grupo. Entonces pasamos a trabajar con ambientes de aguas, flores, frutos, entre otros. Entonces aprovechamos que ellas querían esa parte y bueno, vamos a conformar el banco también con esas cepas. Entonces Lina, ella comparó la diversidad de las levaduras asociadas a los dos lagos que hay en la Universidad del Valle. Una que está ubicada en la parte central de la universidad, que si muchos de ustedes habrán entrado la conocerán, y el otro lago que está ubicado en la microestación de biología, que me imagino que solo los de biología conocerán, y algunos otros. Entonces se tomaron varios puntos de muestreo en ambos lagos, no sé si se alcanza a ver. Se tomaron parámetros físico-químicos, entre otros, y entonces se procedió a aislar y purificar las levaduras que eran encontradas. A partir de eso, entonces, fueron agrupadas morfológicamente y usando una técnica que después les explicaré, procedimos entonces a hacer el agrupamiento genético, después secuenciación e identificación de las levaduras. Y entonces esto fue lo que obtuvimos. Igual, una lista de especies de levaduras totalmente diferentes, obviamente, a las encontradas en bebidas fermentadas, y un grupo grande de especies que no conseguimos identificar de nuevo y que en este momento están en proceso de descripción para especies nuevas. Entonces, en un campo tan pequeño, que son 2 lagos que son artificiales en la Universidad del Valle, se han encontrado tantas cosas interesantes y se han encontrado una cantidad de posibles especies nuevas que pueden llegar a aportar bastante a nivel taxonómico en cuanto a levaduras. Otra cosa interesante que se encontró en esa comparación es que la composición de levaduras en ambos lagos fue totalmente diferente. Entonces conseguimos separar las especies que estaban presentes solamente en el lago de la estación y en el lago central, y eso podría estar debido también a la flora que está presente en cada uno de los 2 lagos, que es diferente. El otro trabajito que desarrolló Luisa, entonces ya era con las pulpas de mango y de pomarroso, también en la Universidad del Valle. Entonces, pues primero se hacía un lavado de la superficie para eliminar cualquier contaminante, se hacían las siembras en medios de cultivo que en este caso tuvieran que ser especiales para poder que crecieran.
Igual se hacían las diluciones, se sembraban, se aislaban, se purificaban y se hacían agrupamientos morfológicos. Entonces, típico de microbiología, se hacía una descripción de la morfología macroscópica, morfología microscópica, y se iban haciendo agrupamientos de los aislados que tenían las mismas características. Todos tenían fotos, entonces todos podíamos conseguir agruparlos. Después, entonces, se procedió a realizar entonces la extracción, el agrupamiento con una técnica que es el MSP-PCR fingerprinting, que ya más tardecito les explico bien, y secuenciar con la región ribosomal 26S para después comparar con la base de datos del GenBank y poder entonces realizar el análisis e identificación. Igual, entonces, encontramos toda una lista de especies de levaduras, de las cuales encontramos otras 2 candidatas a ser especies nuevas, y obviamente la composición de levaduras en un fruto y en el otro fueron completamente distantes, solamente compartiendo en 2 especies del mismo género, Hansenespora opuntiae y Hansenespora thailandica. Entonces, pues a partir de todo ese trabajo que se realizó en la Universidad del Valle, como ustedes pueden observar, el potencial que se tiene de trabajo y la cantidad de trabajo que tenemos de aquí para adelante es grandísima. El profesor Esteban y Raúl, que es el estudiante de doctorado de él y que tiene todos esos datos, se fueron para Brasil, adivinen por qué. Entonces, se fueron entonces a hacer otro año de postdoctorado y entrenamientos para saber cuál es el paso a seguir con esas levaduras. Entonces la invitación está que en el 2014 vamos a necesitar mucha gente para entonces continuar con todo el trabajo y con todas las ideas que ellos van a traer para seguir trabajando. Entonces está abierta la invitación para todos. Y entonces me voy para Brasil. Me fui para Brasil, les presento algunas fotos de Porto Alegre, fue la ciudad donde yo me fui, está ubicado al sur de Brasil, es límite con Uruguay, con Argentina, presenta las 4 estaciones y entonces eso ustedes lo pueden ver aquí en las fotos que les estoy mostrando, días muy calientes, días muy fríos, a pesar de que hace mucho tiempo no cae nieve en Porto Alegre, sigue siendo muy frío, mucho más frío que de lo que se siente normalmente, culturas diferentes y es tierra de vinos y tierra de cervezas artesanales. Entonces me fui para allá con la idea de seguir trabajando con bebidas fermentadas y entonces me dediqué a trabajar con vinos, aunque las acompañaba con cerveza. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí les presento una típica foto de un paisaje vinícola en una ciudad cercana a Porto Alegre. Eso es durante el invierno, entonces no sé si alcanzan a ver las pajeras de las uvas, están todas secas. Entonces solamente está creciendo pasto por abajo y las pajeras están todas secas. Solamente cuando está en el verano y en el otoño es donde se hace la recolecta de cosecha de las uvas para hacer los vinos. La idea, entonces, es que en una fermentación de vino normal, no tan industrializada, se presenta la siguiente cinética. Entonces, primero aparece en un grupo de especies que no son Saccharomyces cerevisiae, están presentes por lo general en el mosto, en las frutas, en los ingredientes que se le agregan para hacer el vino. En el agua también pueden estar presentes. Esa población de especies que no son Saccharomyces cerevisiae comienzan a disminuir a medida que comienza a crecer la población de Saccharomyces cerevisiae. Entonces, con el efecto del aumento de la concentración del alcohol que produce Saccharomyces, comienzan a morir todas las otras especies que no consiguen resistir esa concentración. Pero Saccharomyces cerevisiae también llega a un punto en el que muere. Y entonces, en el momento en que muere Saccharomyces cerevisiae, entonces comienzan a crecer otras poblaciones de bacterias principalmente, Onococcus, Acetobacter, que son los que le van a dar la maduración al vino. ¿Listo? Entonces, nuestra idea era trabajar con vinos que no fueran tan industrializados, que no controlaran tanto la población inicial
de las cepas que no fueran Saccharomyces cerevisiae y que tuvieran todo allí presente. Igual son vinos que la gente produce normalmente en sus casas y que la gente tomaba, no pasaba nada, entonces podíamos trabajar con ellos. Procedimos allá en Brasil, disculpen el portugués que está en la mayoría de las presentaciones de aquí para el frente, entonces espero que lo consigan entender. Entonces nosotros procedimos a estandarizar una técnica de agrupamiento también genético que se denomina MSP-PCR Fingerprinting. Entonces lo que se coge es un mini satélite o un microsatélite que en este caso va a servir como un primer para hacer una PCR. Entonces tenemos, por ejemplo, GTG, entonces GTG repetido 5 veces, ese va a ser el primer que nosotros vamos a usar para amplificar ADN genómico de cualquier levadura. Ese producto de PCR va a generar en el gel un perfil que va a variar de una especie a otra o inclusive entre cepas de la misma especie. Entonces eso es lo que no sabíamos y procedimos entonces a intentar estandarizar esa técnica. Sabíamos que la técnica estaba soportada en su repetitividad porque el APCR que se usa a comparación de RAPIDS era entre 50 y 55 grados centígrados. Entonces, bueno, algunas ventajas de esa técnica, altamente polimórfica, tenía potencial de detección inter e intraespecífica, se usa en pruebas de paternidad en humanos, tiene un polimorfismo a nivel intraespecífico, disminuye costos en el laboratorio y entonces genera los datos, que serían en este caso los perfiles genéticos, que permitirían entonces la clasificación a posteriori. Entonces el objetivo general de toda la maestría fue estandarizar y evaluar la técnica para discriminar levaduras asociadas a vinos del sur de Brasil. Y digo del sur de Brasil porque también tenía muestras del estado de Santa Catarina. Entonces, bueno, el muestreo básico de microbiología, que en este caso incluye un paso adicional por membrana con filtro, y entonces después de la separación de las colonias se procedía a aislar, purificar y después a conservar a 4 y en menos 20 grados para su posterior análisis, extracción de ADN genómico. Se realizaron muestreos en Río Grande do Sul y Santa Catarina, con preferencia en las vinícolas menos industrializadas, y se obtuvieron en total 113 aislados, 66 de Santa Catarina y 47 de Río Grande do Sul. A pesar de que fueron muchos vinos los que muestreamos, solo salieron entonces 113 aislados. Hay varias complicaciones en el momento de aislar a partir de vinos, porque tiene mucho tanino y mucha proteína que inhibe el crecimiento de esas levaduras después en el crecimiento. Entonces, resultado que salía de esa técnica de fingerprinting, después de la estandarización usando 1, 2, 3 cepas, usando varios primers, usando 2 marcas de tag, varias variables. Entonces, cuando ya conseguimos llegar a un perfil más o menos bonito, entonces conseguimos amplificar todas las muestras. Y la idea entonces era lo siguiente: teníamos un gel de agarosa donde teníamos los perfiles genéticos y entonces conseguíamos separar perfiles que fueran similares y perfiles que fueran diferentes. Entonces aquí lo que está en azul serían perfiles que pertenecerían, en este caso, a la misma especie, y el rojito sería otro grupo. Entonces esa era la idea que teníamos con el fingerprinting. Pero en el momento que hicimos la clasificación usando técnicas de agrupamiento normales, las que usamos siempre en estadística, entonces vimos que cuando usábamos el método UPGMA, usando un punto de corte del 40%, aún así llegamos a 47 grupos. Es decir, solamente teníamos grupos de A2 aislados, no estamos llegando a ningún lado. Cambiamos el método de clasificación por el método de Ward y entonces ya 40% como punto de corte ya nos daban grupos muy grandes. Lo pasamos a un punto de corte de 20% y nos generó 13 grupos. Entonces sabíamos que teníamos aproximadamente 20 o 22 perfiles que los conseguíamos ver en el gel de agarosa, pero no estábamos consiguiendo
tener una buena resolución a la hora de la clasificación usando un algoritmo. Entonces, estábamos desesperados, porque estaba trabajando junto con una alumna de doctorado, y de un momento a otro apareció un profesor de la Universidad de Chile, que estaba haciendo el postdoctorado allá mismo en la Burgis, y es bioinformático. Entonces lo buscamos, el señor muy amable, entonces llegó y dijo, no, sí, yo les ayudo. Entonces él había desarrollado en Australia un algoritmo que era precisamente de agrupamiento, que se llama QAP Grid, y entonces él dijo que iba entonces a moldear ese algoritmo para el problema que nosotros teníamos con nuestras levaduras. Y básicamente lo único que nos pidió fue la matriz de datos, le pasamos eso, y él nos ayudó con esa parte. Aún seguimos trabajando con él. Entonces, el resultado de todo el agrupamiento que él hizo fue una matriz como la siguiente. Entonces ya era una determinación espacial y no tan jerárquica como parece en la otra. Y permitía entonces separar los perfiles genéticos de acuerdo a la similitud que tenían los perfiles genéticos. Entonces, eso era lo que él nos mandaba. Nosotros lo que hacíamos era que colocábamos los geles en la posición donde él nos había mandado, y más o menos correspondía. Entonces, hay algunos grupos que aún están con muchos problemas, pero entonces en la mayoría de los casos nos funcionó, o por lo general aquí, por lo general acá. Entonces, procedimos a sacar representantes de cada uno de los grupos que hemos obtenido, uno o varios, y lo mandamos a secuenciar por la región 26S. Y entonces teníamos las especies que fueron encontradas en los vinos, que fueron típicamente las que se encontraron en vinos en la literatura. Entonces, estaba todo de acuerdo con lo reportado. Aquí hay unos grupos que no fueron identificados, ya en ese momentico ya lo están. Entonces salió lo siguiente: a partir de todos los datos que ya teníamos, conseguimos entonces colocar los nombres de las especies en cada uno de los grupos, y aparecieron varias cosas. Primero, un complejo que detectamos en la secuenciación de Pica membranifaciens y Pica menchurica, que es un problema taxonómico que se tiene actualmente en ese grupo. Agruparon todos junticos. Entonces conseguimos establecer que las Pica menchurica estaban todas encerradas en este círculo aquí, todas junticas, y Pica membranifaciens se encontraban cerca. Listo, entonces conseguimos con ese algoritmo llegar a decir que estaba teniendo una similitud genética, como lo mostraba el problema taxonómico que tiene ella actualmente. De que era bruxellensis, también aparecieron en un grupo relativamente cercano, a diferencia de este de aquí, que apareció bien separado acá arriba. Pero entonces apareció un aislado que secuenciamos, fue identificado como Zygosaccharomeces bailey, y con el mismo perfil. Ustedes lo ven en el gel de agarosa y es exactamente el mismo. Entonces, en cuanto a perfil. Entonces, pues fue un falso positivo que se dio en el agrupamiento. Y lo que estamos haciendo ahorita es que estamos entonces, como había un falso positivo y que nosotros queremos publicar lo que hicimos en la maestría, y estando así no lo iban a publicar nunca, entonces lo que estamos haciendo es que estamos secuenciando todos los aislados que conseguimos. Ya en este momentico solo nos faltan 10, y para entonces corroborar la técnica, si nos funcionó o no nos funcionó para lo que nosotros estamos queriendo. Cuando estaba allá en Brasil, pues salen muchas asociaciones con otros grupos, con profesoras muy cercanas, y entonces una profesora del mismo laboratorio donde yo trabajo, ella trabaja con micología médica, y entonces a ella le ocurrió la grandiosa idea de querer identificar molecularmente los hongos que ella está trabajando en los trabajos de ella. Y entonces pues prácticamente me gané una publicación haciendo un trabajito de identificación del hongo que ella tenía en un artículo. Entonces, una de las estudiantes estaba trabajando con un caso médico de un hongo que le creció un señor en el estado de Rio Grande do Sul, allá en Brasil.
Ustedes lo pueden ver, típico hongo filamentoso. Y entonces ella me dijo, no estamos llegando a nivel de especie con las técnicas que nosotros estamos usando, que eran básicamente de morfología, bioquímica, inmunología, no llegaban a la especie. Ellas tenían la sospecha, como pueden ver, soy de los poquitos hombres que hay por allá en esos laboratorios, ellas llegaban a sospechar que era del género Exophiala. Pero habían otras, decían, puede ser Exophiala, puede ser Foma, puede ser no sé qué. Entonces, pues aprovechando que estamos haciendo biología molecular en el laboratorio, procedimos a realizar extracción de ADN, fue un poquito más complicado que para levaduras. Y después entonces hacer la identificación también por secuenciación y llegamos entonces a la conclusión de que era Exophiala spinifera, que fue el primer reporte de esa especie en el sur de Brasil para este caso médico que estaba allá. Bueno, entonces terminé la maestría, eso fue todo muy rápido, fue en cuestión de año y medio que hice todo eso, y entonces a continuación les voy a mostrar un poquitico lo que voy a hacer en el proyecto de doctorado. Cambié totalmente la línea de investigación, dejé las bebidas fermentadas. Yo le dije a la profesora, no, quiero un poquitico más de biotecnología, quiero ponerme a producir aceite, que es lo que ella tenía financiado en ese momentico allá. Y entonces, pues listo, cambiamos de línea de investigación y presentamos el proyecto en el Centro de Biotecnología. El proyecto básicamente lo que quiere es buscar levaduras que sean capaces de producir aceite microbiano para lo que nosotros queremos, y también un poquitico de ciencia básica para saber cómo ella está expresando los genes que están involucrados en el acúmulo de lípidos. El proyecto está financiado por una entidad estatal que se llama FAPERGIS. Entonces, pues básicamente para mostrarles, aceite microbiano es considerado entonces una fuente de grasas y ácidos grasos que son producidos por microorganismos. Esos microorganismos, para que sean considerados oleaginosos, o sea, que tienen un potencial biotecnológico para producir aceite microbiano, deben producir 20% en relación peso-peso con biomasa seca, con respecto a su biomasa seca, para ser considerados oleaginosos. Y entonces tenemos dos objetivos en el laboratorio. Una, encontrar levaduras que sean capaces de producir ácidos grasos poliinsaturados, que tengan un potencial para servir como suplemento en comidas para animales o para los seres humanos también. Y la otra, que produzca ácidos grasos monoinsaturados. Entonces, ¿qué sería? Para producir biocombustible, específicamente biodiesel. Entonces, se ha trabajado muchísimo, si ustedes han dado cuenta, el área de biodiesel principalmente, que es la que más le mete billete a esta área, ha evaluado prácticamente todo lo que aparece, levaduras, microalgas, hongos filamentosos, pero para lo que nosotros estamos interesados, entonces las levaduras están consideradas los organismos más apropiados para estudiar la bioquímica de la producción de lípidos principalmente. Tanto así ha sido el estudio con levaduras principalmente, que se ha considerado Yarroya lipolítica como organismo modelo para estudiar la obesidad en humanos. Fue propuesto en el 2006. Y entonces tenemos muchos modelos de rutas metabólicas para producción de aceite microbiano. Básicamente todo viene con el bloqueo en el ciclo de Krebs, y se consiguieron identificar entonces algunos genes que solamente están presentes o solamente se expresan cuando se induce la producción del aceite. Entonces, en este caso, un gen por aquí, genes que nosotros estamos interesados como para insaturación de los ácidos grasos, y otros genes que están por acá, que ya están involucrados específicamente en la producción de triglicéridos. Entonces, los objetivos del trabajo fue entonces seleccionar las cepas de levaduras acumuladoras de lípidos de una colección que tenemos allá en el laboratorio, optimizar esas condiciones para una levadura que nosotros hayamos escogido que sea promisoria,
y comparar entonces esa expresión génica de esa levadura en una condición que sea inductora y otra que sea basal para el acúmulo de lípidos. Entonces, básicamente lo que tenemos es un preinóculo, un inóculo de levaduras que principalmente se van a desarrollar en Erlenmeyer, después vamos a pasar a usar bioreactor, y entonces usando un medio que sea específico, que sea inductor, que ya lo tenemos bien identificado, entonces vamos a inducir la producción del aceite. Después ese aceite entonces pasa a ser a centrifugación, el sobrenadante lo pasamos a que siga los siguientes procesos de coloración con un colorante que se llama rojo de Nilo, y después por microscopía de fluorescencia entonces a determinarla por medio de su intensidad y usando algunos software, entonces decir cuáles son los que producen más aceite y cuáles no. Entonces después del primer filtro ya pasaremos a usar entonces citometría de flujo, ya un poquitico más sofisticado, y para también determinar entonces la cantidad de aceite que está produciendo. También aprovechar que tenemos el citómetro para determinar viabilidad celular en la membrana citoplasmática, y la extracción de lipídios va a ser la clásica que siempre han usado en química, para después realizar entonces, usando algunos solventes en esta proporción, y después usar cromatografía gasosa para determinar el perfil lipídico de cada una de las levaduras que estamos analizando. Y después de que tengamos seleccionada entonces nuestra cepita, vamos a realizar una metodología de superficie-respuesta para optimizar las condiciones de cultivo para la producción de aceite microbiano, siendo un total de 34 experimentos, escogiendo aquí la condición basal, la condición inductora del acúmulo de lípidos. Y en cuanto a expresión génica, en el proyecto que yo presenté en el Centro de Tecnología, yo lo presenté solamente usando PCR en tiempo real, porque es lo que tenemos y tenemos dinero para eso, pero no teníamos dinero para nada más. Entonces, pues no me podía arriesgar a presentar nada más porque luego me corchan a mí. Pero la idea es presentar este año un proyecto en el cual podamos financiar el desarrollo de una técnica que se está usando mucho en Brasil, que es RNA-seq. Entonces, que nos permite tener todo el perfil de transcrito en esa levadura. Entonces, de poder tener los transcritos de la levadura en la condición inductora y en la condición basal. Y obviamente también eso va confirmado con PCR en tiempo real, o sea que de todas formas lo voy a usar. Y usando las condiciones de PCR en tiempo real son muy similares. Lo que varía más son los primers que se usan para las PCR, y tenemos entonces ya algunos primers ya diseñados para los genes que nos interesan más. Bueno, entonces esa fue la parte de todo el trabajo que he realizado en estos 4 años, desde el 2008 hasta el 2012, y ahorita les voy a mostrar entonces un poquitico sobre algunas recomendaciones y lo bacano que es estudiar en Brasil. ¿Listo? Entonces, principalmente mostrarles un poquito lo que he conocido. Brasil es un país que es maravilloso, los paisajes es una cosa impresionante, es un país muy grande, con culturas muy diferentes. Entonces, pues aquí por mostrarles un poquito, esto aquí es en Río de Janeiro, esto aquí es en Porto Alegre, donde vivo. Esto fue el día que yo llegué. Esto es en el nordeste de Brasil, esto es Fortaleza. Son unas playas muy bonitas, muy bonitas. Esta aquí es Manaus, en el Amazonas. Esta aquí es una ciudad minera que se llama Ouro Preto. Esta aquí es Foz de Iguazú. Esta es una ciudad que queda cerca de Porto Alegre, que se llama Gramado, muy turística. Y este aquí, el Cristo Redentor en Río de Janeiro. Entonces, como ustedes lo pueden ver, tiene de todos los paisajes. Tiene paisajes de las 4 estaciones en ciudades como Porto Alegre, en Florianópolis, que alcanza a llegar,
en Sao Paulo, hasta ciudades donde usted todo el día va a encontrar este paisaje. Dunas, desiertos, el agua calientica como aquí en Colombia, porque en Porto Alegre el agua es fría. ¿Listo? Culturas diferentes, es quizás lo más interesante que uno llega a contrastar en el momento en que uno sale del país. Se lo recomiendo, nunca pierdan la oportunidad de conocer otros países. En este caso yo les hablo de Brasil porque es lo que conozco, por lo que está tan cerca de Uruguay y Argentina, da para conocer nosotros también, sino que aquí solo les voy a mostrar Brasil. Y entonces, pues uno consigue amistades nuevas, culturas diferentes. La cultura gaúcha, que es la que se presenta en Porto Alegre, es muy diferente a todas las otras regiones de Brasil. Bueno, nuevas amistades, viendo partidos de Colombia todos junticos en el apartamento, o la cultura de los parques, todos los parques llenos sin que no le cabe una persona más. Comida es lo que hay. En fin, este año que es muy chistoso. Ecoturismo, bueno, obviamente el fútbol, y por aquí anda la samba, por aquí por los laditos. Otras foticos por aquí. Entonces, por ejemplo, esta foto de aquí son los colombianos que estaban en Porto Alegre el año pasado. Éramos unas 50 personas, yo creo, solamente de la universidad pública. Hay otra universidad muy grande también, que es la privada, también tiene otro resto de colombianos allá, pero entonces éramos el grupo más grande, inclusive más que los chinos, más que los chinos también tienen bastante gente allá, incluso tienen un instituto Confucio en la universidad. Cachaza, tiene todas las cantidades de cachaza que ustedes quieran. Bueno, amistades nuevas que uno consigue con los brasileros durante el invierno. Cosas impresionantes como esto que es cerca a Argentina, en fin. Y obviamente el estudio, no quiere decir que yo mantenga paseando. Entonces bueno, cosas diferentes como estar en una defensa de maestría con una persona que era biofísica. Mi jurado fue un biofísico, el profesor de Chile, la profesora que era la URGS, que era de la interna, y mi orientadora. Entonces era una cosa loquísima, todo el mundo me decía, no, usted está loco, me decían. Pero bueno, sí, más o menos estoy loco. Presentaciones en los congresos, los cursos. Este curso fue dificilísimo, biología molecular, fue bastante complicado allá. Y bueno, entonces ahí les dejo la idea por si alguien quiere ir a estudiar a Brasil. Entonces hay dos tipos de informaciones en estas últimas diapositivas que les voy a presentar. La primera, si usted quiere hacer un posgrado, entonces le voy a mostrar algunas recomendaciones. Entonces, primero, Brasil, ellos realizan una evaluación trianual de los cursos de posgrado por una entidad que se llama la CAPES. Esa entidad otorga conceptos de los programas de posgrado que van de 3 a 7, donde 3 es lo más bajo y 7 es el más alto. Lo recomendado, siempre que se buscan becas para hacer posgrado, es que busquen entre 5 y 7. Entonces, si usted quiere ver qué programas de posgrado se ofrecen en Brasil, está la página de la CAPES, están absolutamente todos los cursos de posgrado. Si el programa de posgrado que se está buscando no aparece en esa lista, es porque es ilegal. ¿Listo? Entonces, entran a la página de la CAPES, a cursos recomendados, les aparecen varias opciones de búsqueda. Entonces, ustedes buscan, en este caso es biología, o ciencias biológicas, o ciencias químicas, y entonces comienzan a aparecer toda la lista de posgrados que existen en Brasil en general. Aparece el nombre del posgrado, la sigla de la universidad que lo está ofreciendo, el estado y el concepto para maestría, doctorado y los que tienen maestría profesionalizante. ¿Listo? Aquí cabe resaltar dos cosas. Primero, por ley, solamente el 10%
de los programas de posgrado en todo Brasil pueden ser concepto 7. ¿Sí? Entonces, quiere decir que los programas que tienen concepto 7 son programas de excelencia y son reconocidos internacionalmente, pero también quiere decir que hay muchos programas que son concepto 6, ¿sí? Que es la mayoría, la mayoría de los programas también altamente calificados, pero que no llegan a ser concepto 7. ¿Por qué? Porque no hay espacio para nadie más, solo por ley el 10%. Entonces, no porque sea 7, usted dice, no, es que yo tengo que ir a estudiar el programa 7 porque es que es lo mejor. Entonces, muchas veces los programas que tienen concepto 6 están a un solo paso de llegar a ser 7. También, la otra cosa que les iba a decir es que no por ser 3 o 4 quiere decir que sean programas malos, que sean calificados mal o alguna cosa así. Quiere decir que por lo general son programas que son muy recientes, que se abrieron hace 1 año, hace 2 años, y ellos empiezan todos con concepto 3 o 4. 3 si solo tiene maestría, o 4 si tiene maestría y doctorado. Entonces, lo que uno tiene que ver es la evaluación que se le ha hecho a esas universidades. Si ustedes ven que lleva 6 años y sigue estando en 3, ahí sí baila. Pero si ustedes ven que en cada evaluación ha aumentado su concepto, quiere decir que va en un proceso de mejora. ¿Listo? Si ustedes le dan clic a cada uno de esos programas de posgrado, tiene todas las evaluaciones en PDF, las líneas de investigación, los profesores, todo lo que ustedes quieran saber, los cursos que ofrecen, de las disciplinas.